Bienvenidos nuevamente a su video podcast Bienestar y Diabetes. El día de hoy quiero que hablemos de un tema que ya se nos pasó un poquito en relación al tiempo, sin embargo, eso no le quita trascendencia y sobre todo ahorita que empieza la temporada decembrina y es acerca de la concientización sobre el uso de antibióticos. Con la temporada decembrina vienen los fríos, aumentan los cuadros de vías respiratorias altas y con ello aumenta el uso, pero desafortunadamente también el abuso en relación al uso de antibióticos. La semana de concientización sobre el uso de antibióticos se conmemora cada año del 18 al 24 de noviembre y el lema de este año es Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos. Y es que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, cada año mueren 700,000 personas en el mundo por infecciones producidas por microorganismos resistentes a los antibióticos con los que contamos en la actualidad. Y se espera que para el 2050 haya 10 millones de muertes por esta misma causa, que comparándola con cáncer, se espera que sean más defunciones por la resistencia a antibióticos que por cáncer. Entonces, es un problema serio y del que quiero platicar porque muchas veces cuando cursamos con infecciones de vías respiratorias altas, creemos que necesitamos usar forzosamente un antibiótico. Hay muchas personas que vienen a la consulta o acuden a las instituciones y si salen con una receta que no lleva prescrito un antibiótico, incluso se molestan con el médico que les dio la consulta. Y créanme, el mayor porcentaje de las infecciones de vías respiratorias altas son secundarias a virus. Pasamos ya la pandemia, los casos de COVID y vimos que no era necesario, a pesar de la agresividad con la que se presentó COVID, en algunas personas no es necesario la prescripción de antibióticos. Los cuadros de infecciones de vías respiratorias altas muchas veces se presentan con fiebre, el malestar general, el dolor de garganta, el moco, que muchas veces al principio es un moco transparente y que conforme pasan los días se va poniendo verdoso y eso no implica que se requiere antibiótico. Además, la tos, que puede ser tos seca, tos con flema y que muchas veces cuando tiene esa tos flema también puede tener coloración amarillo verdosa y no necesariamente quiere decir que se requiere el uso de antibióticos. Los cuadros virales pues se resuelven solos o con tratamiento para cubrir solamente los síntomas de 3 a 7 días y la evolución evidentemente que tiene que ser hacia la mejoría. Cuando un paciente no mejora, sí llega a haber necesidad del uso de antibióticos, pero bueno, esto tiene que ser bajo prescripción médica y evidentemente nos basamos en el estado clínico del paciente y lo que encontramos sobre todo a la exploración del paciente. Entonces, no necesariamente se requiere el uso de antibióticos. Y muchas veces, ¿qué pasa en las familias? A veces en casa nos quedan 3, 4 pastillas de algún antibiótico y si yo utilizo esas pastillas que me quedaron y entonces ya estoy mejor, no quiere decir que me curó el antibiótico porque realmente no cubrí el esquema como tal. Realmente era un proceso viral que mejoró porque la historia natural de la enfermedad así lo marcaba. Los procesos virales remiten solos. Evidentemente, si no existen los cuidados adecuados, puede haber complicación con que se agregue una bacteria a ese mismo cuadro infeccioso, pero volvemos a lo mismo, siempre es con valoración médica
que se tiene que hacer la prescripción del antibiótico, no usar a lo mejor las 2 o 3 pastillas que me quedaron en casa. De acuerdo a un estudio que realizó la UNAM y que leí hace algún tiempo, por lo menos en México, el 98% de los mexicanos tienden a automedicarse. Debemos de quitarnos esa práctica y desafortunadamente en un país como el nuestro, en México, se venden muchos medicamentos sin receta médica y bueno, no necesariamente pueden utilizarse en todas las personas, aunque desafortunadamente es una práctica súper común. Acuérdense que cuando el cuerpo da una manifestación, tengo un dolor o cualquier síntoma, el cuerpo me está avisando que algo no está bien. Y entonces tenemos que encontrar la causa, pero lo que hacemos siempre es tratar de evitar el dolor. Me duele la cabeza, quiero un analgésico. Tengo diarrea, quiero un medicamento que me pare la diarrea. Y siempre buscamos el detener el síntoma, pero en realidad hay que ver qué está pasando con nuestro cuerpo. Y bueno, entonces, de las prácticas recomendadas para hacer un uso adecuado es evitar la automedicación de la que ya hablamos. También es importante que utilicemos antibióticos que sean prescritos por médicos. En México ya se pusieron ciertos candados en donde se prohíbe la venta de antibióticos sin receta. Sin embargo, pues yo he visto pacientes que a veces consiguen los antibióticos en ciertas farmacias y pues bueno, es importante evitar esta práctica de automedicarme porque ya sé que fulanito me va a vender el medicamento. También es importante completar el esquema antibiótico porque muchas veces ya me siento mejor a los 5 días de haber utilizado el medicamento y entonces corto el tratamiento y eso también favorece la resistencia de los microorganismos, porque no solamente hablamos de bacterias, estamos hablando de hongos y parásitos que pues también requieren algún tratamiento con algún medicamento y que también hacen resistencia. Entonces es importante completar el tratamiento, no cortarlo, porque así como hace resistencia al tomarse 2 o 3 pastillas de algún antibiótico, pues también el no utilizar esquemas completos de tratamiento. Y bueno, ya les había dicho, el no utilizar los antibióticos que nos quedan en casa. Hay que seguir las instrucciones médicas siempre, buscar acercarse a un médico para que prescriba tratamiento. Y bueno, decía hace rato, no solamente de infecciones de vías respiratorias altas, también infecciones gastrointestinales. A veces los síntomas gastrointestinales son un mecanismo de defensa. Si algo le cayó mal al cuerpo, tiene que salir, ya sea por vómito o por diarrea, el cuerpo lo va a sacar y tampoco implica que se requiera antibiótico. Incluso lo vimos con COVID, en algún momento la diarrea estaba asociada a la presencia de fiebre y de otros síntomas que no requerían tratamiento antibiótico. Generalmente cuando hay evacuaciones diarreicas, líquidas, que no llevan moco, sangre, que no hay fiebre y que se asocian porque a lo mejor el día anterior comí de más o comí algún alimento que era muy grasoso, el cuerpo quiere sacarlo y lo va a hacer a través de estos síntomas sin que se requiera tratamiento con antibiótico. Muchas veces solamente tomando suero se resuelve el cuadro de manera, pues se autolimita, vaya, y el cuerpo se recupera solito. Siempre busquen la valoración de un médico. Las resistencias por antibiótico van a causar aumento en los costos médicos. ¿Por qué? Porque si ya no me hace a lo mejor la ampicilina, la amoxicilina, voy a necesitar medicamentos de generaciones más altas, medicamentos más nuevos, y eso va a implicar también
que el costo se eleve. También las infecciones resistentes antimicrobianos pues van a aumentar las hospitalizaciones, los días de hospitalización y bueno, desafortunadamente aumentan la mortalidad en quien las presenta. Entonces, no es un tema para asustarlos, creo que es un compromiso a nivel social. Esto que acabo de mencionar es lo que tiene que hacer pues uno como persona y cuidando de nuestra salud, de la salud de nuestra familia, previniendo justamente esta complicación que se viene a nivel mundial y pues también nosotros como profesionales de la salud debemos de cuidar mucho la prescripción de antibióticos. Desafortunadamente vimos con el COVID que a veces en la desesperación por tratar de sanar a un paciente que tenía COVID usamos a lo mejor medicamentos de segunda, tercera generación que son medicamentos que se usan para infecciones serias y que, bueno, al final del día no tenían ningún beneficio en el COVID y es una práctica que tenemos entonces que cuidar los profesionales de la salud en cuanto al uso de antibióticos. No me queda más que desearles un muy feliz inicio de temporada decembrina. Disfrútenla mucho, disfruten a su familia, pero también cuiden mucho de su salud. Hay que tomar en cuenta que debemos de tomar líquidos suficientes, protegernos del frío, utilizar suéter, abrigarnos bien, evitar, si es posible, esos cambios bruscos de temperatura. Si estoy en un lugar en donde estamos calientitos, pues evitar salir de repente a donde está haciendo mucho frío, salir a la calle, ya en las noches está bajando mucho la temperatura y bueno, es inicios de diciembre, seguramente en enero va a ser un poco más complicado. También la aplicación de su vacuna contra influenza. Acuérdense que influenza se aplica a finales de noviembre, perdón, a finales de octubre, porque necesitamos estar cubiertos con anticuerpos y tardamos 3 meses en hacer anticuerpos para defendernos de influenza. Entonces, les recomiendo que se vacunen. Si no lo han hecho, no importa que sea diciembre, hay que vacunarse porque recordemos que en mayo hay un repunte de casos y bueno, nos falta enero, parte de febrero y bueno, todo ese tiempo, bueno, aunque tengamos un poco de anticuerpos, no importa, pero sí es importante el tener la vacuna para influenza, tomar suficiente agua y consumir alimentos ricos en vitamina C. Ojo, recuerden que en relación a diabetes, y bueno, yo creo que en general nadie debería de tomar jugos de frutas porque tienen una carga muy importante de azúcar, pero sí pueden comer la naranja como fruta, la pieza completa con todos sus gajitos y el gabazo que tiene, la fibra que tiene, mandarina, y bueno, en general, guayaba, todas las frutas de temporada que pueden consumir, evidentemente sin abusar de la fruta, aquellas personas que viven con diabetes. Y hablando de diabetes, pues bueno, es importante mantener las cifras de glucosa en control, porque recordemos que la diabetes descontrolada favorece las infecciones y entonces a lo mejor si curso con un cuadro viral, puedo tener complicación con algo bacteriano si no tengo un adecuado control de mi condición. Y hablando de diabetes, pues cualquier infección sí puede llegar a implicar un tratamiento un poco más agresivo si se tiene descontrol. Entonces, siempre, siempre, siempre de la mano de su médico de cabecera. Para mí fue un gusto compartir con ustedes el tema el día de hoy. Y bueno, si creen que esta información puede servirle a alguien más, compártanla. Creo que es un tema importante que debe de conocer todo el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.